En una noche clara, el hombre mira al cielo. Tiene el inmenso privilegio de ser el espectador de una de las obras más bellas que ofrece la naturaleza. Una multitud de luminarias celestiales, las estrellas, se alzan en el cielo y ofrecen un deleite a los ojos. Esta fascinación por la magnificencia de los cielos acabó dando lugar a una ciencia, la astronomía. Los descubrimientos resultantes han supuesto un avance considerable en el conocimiento de nuestro cosmos. Hoy disponemos de importantes medios tecnológicos para intentar penetrar en los secretos de lo que vemos pero no podemos alcanzar. Telescopios, satélites, vehículos robóticos enviados a inspeccionar planetas inaccesibles para el hombre. La astronomía evoluciona a gran velocidad y cada vez sabemos más sobre el universo. Estos descubrimientos dan al hombre moderno una sensación de omnipotencia sobre el mundo que le rodea. Pero, por otra parte, la constatación de la inmensidad del universo ha empequeñecido al hombre. Mientras que hace unos siglos la raza humana se creía el centro del mundo y situaba la Tierra en el centro del universo, la cosmología moderna ha demostrado científicamente el error de esta percepción. Los seres humanos asignaron entonces a la humanidad un lugar destacado, pero el pensamiento actual tiende a ver la especie humana como una mota de arena que apareció por casualidad en un vasto océano cósmico. ¿Tiene la especie humana un lugar privilegiado en el universo? ¿Cómo apareció la Tierra, la vida y luego el hombre? ¿Qué futuro podemos predecir para el Homo sapiens? Para situar mejor el lugar del hombre, puede ser útil observar los acontecimientos desde otro ángulo, desde el principio del universo hasta nuestros días, para comprender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Querido viajero, buenos días. Hoy partimos hacia un viaje excepcional a través del tiempo y del espacio para descubrir la inmensidad del cosmos. Antes de partir hacia una nueva aventura, piensa en darle me gusta al vídeo y suscribirse al canal para no perderte nada. Gracias a todos y buen viaje. En términos cosmológicos, el universo se define como todo lo que existe. Esta es una breve definición para un tema que ha fascinado y entusiasmado a la gente durante miles de años. Desde la noche de los tiempos, el hombre ha sido consciente de su insignificancia en el universo y su visión ha ido evolucionando a medida que se producían descubrimientos y avances tecnológicos. En efecto, gracias a los telescopios hemos pasado de un universo observado a un universo medido y hemos tomado conciencia de la realidad de la extensión del universo que nos rodea. En el año 100.000 a.C., los hombres de las cavernas se ponían en guardia cuando salían de sus cuevas por miedo a enfrentarse a los fenómenos climáticos. En su momento, atribuyó estos fenómenos a la ira del cielo que no podía controlar. Para él, el viento, la lluvia y los rayos eran causados por espíritus superiores a los que debía someterse haciendo ofrendas y sacrificios. Un poco más tarde, aprisionados en consideraciones religiosas, los hombres atribuían al universo dioses superpoderosos que gobiernan el mundo. Estos superhombres utilizarían los elementos de la naturaleza para castigarlos y someterlos. En la astronomía egipcia, por ejemplo, el universo es imaginado por los dioses. La tierra era Heb. Sobre él se encontraba Nut, la diosa del cielo, apoyada por Shu, el dios del aire. Ra, el dios del sol, se movía en 2 barcos solares, de día por el cielo y de noche por el reino de los muertos. Con el tiempo, paralelamente a estas creencias y guiados por los avances en la investigación astronómica, la gente miró el mundo de otra manera y aceptó las razones inteligibles de los primeros descubrimientos. En Babilonia, hace 5.000 años, la gente estimaba la posición de los cuerpos celestes y destacaba las constelaciones. Al mismo tiempo,
los egipcios desarrollaron relojes de sol para determinar la duración del año y orientarse en el tiempo para gestionar mejor sus cultivos. En el año 1500 a.C., los astrónomos chinos y antes los mayas localizaron Venus, Mercurio, Marte y Júpiter, los planetas más cercanos. Incluso presentaron por primera vez un atlas de cometas en forma de cinta de seda de 1,5 metros de largo. Aunque estos nuevos datos abordan el universo desde un ángulo diferente, no fue hasta el siglo VI a.C. cuando la civilización griega impuso un pensamiento científico más estructurado y justificado, liberado de mitos y creencias. Aunque todavía no son verificables por la observación, las ideas se construyeron rigurosamente, doctrina tras doctrina, de maestro a alumno. Así, a lo largo de los siglos, surgió una nueva concepción de la Tierra como redonda, y no ya plana como un disco. El universo científico tomó forma bajo la influencia de Tales, Pitágoras, Platón, Aristóteles, Arquímedes y muchos otros. En el siglo III, el pensamiento científico griego pareció agotarse, como si se hubiera detenido en el Almagesto de Ptolomeo, una colección de todos los conocimientos astronómicos de la época, que describe un universo geocéntrico en el que la Tierra, esférica e inmóvil, está entronizada en el centro de los cielos. En el siglo VIII, los árabes tomaron el relevo, dando lugar a generaciones de astrónomos injustamente ignorados que hicieron avanzar las técnicas y la ciencia. En la época medieval, la Iglesia tomó el control e influyó en el pensamiento del Estado. El Almagesto y otras obras llegaron a España y se tradujeron al latín, pero solo se pusieron a disposición de los monjes. A partir de entonces, solo gobernaba un dios. Las entrañas de la tierra se convertían en el infierno, el purgatorio se encontraba entre la tierra y la luna, y las almas purificadas tenían la oportunidad de unirse a Dios más allá de la esfera de las estrellas. El día y la noche reflejan una lucha incesante entre el bien y el mal. Este periodo no permitió grandes avances en el campo de la astronomía. En el siglo XVI, los avances técnicos y la evolución de la mente humana liberaron a la astronomía de la teología y la religión. Fue Nicolás Copérnico quien provocó un gran cambio en la astronomía al desplazar la Tierra del centro del universo al Sol. Sus hipótesis eran tan innovadoras para la época que prefirió aplazar la publicación de su obra sobre la revolución de los orbes celestes, que finalmente se publicó en 1543. En 1613, Galileo también defendió la idea de un universo heliocéntrico, pero fue condenado por sus declaraciones que iban en contra de las enseñanzas de la Biblia. A partir de entonces, las hipótesis debían someterse a experimentos y demostraciones matemáticas. Desde principios del siglo XVII, la observación y la medición eran las prácticas preferidas y la astronomía se consideraba una rama de las matemáticas más que de la física. Fue Isaac Newton quien marcó este siglo con su famosa teoría de la gravitación, que generalizó a todo el universo. También desarrolló un nuevo modelo de telescopio basado en una lente de espejo. A lo largo del siglo XIX se produjeron considerables avances en los campos de la electricidad, el magnetismo y la óptica, que condujeron a la aparición de innovadoras teorías que tenían en cuenta la relatividad y la hipótesis cuántica, que intentaban modelar el comportamiento de la energía a muy pequeña escala. Los científicos se propusieron entonces describir el mundo de los átomos, abandonando la visión de un universo determinista y favoreciendo la idea de que todas las relaciones de causa y efecto son continuas. En 1920, Edwin Hubble demostró que el universo está en movimiento y que las galaxias se alejan unas de otras. En combinación con otras teorías, especialmente la de la relatividad, los científicos empezaron a hablar de la expansión del universo, lo que llevó a algunas respuestas sobre el nacimiento del universo. En efecto, si el universo se expande en el tiempo, debe haber sido más pequeño en el pasado y, por tanto, debe haber habido un tiempo en el que el cosmos ocupaba un único punto como una semilla cósmica. ¿Y si retrocedemos en el tiempo?
13.800 millones de años antes, hasta donde todo comenzó. Hasta principios del siglo XX, los científicos estaban de acuerdo en que el universo se había mantenido fijo desde el principio de los tiempos. Sin embargo, en la década de 1920, los astrónomos, entre ellos Edwin Hubble, demostraron que las galaxias se alejaban unas de otras y propusieron así la teoría de un universo en expansión. Para comprender mejor este fenómeno de expansión del universo, comparémoslo con un globo que se hace más grande. La cuestión fundamental de cómo sería el globo antes de ser inflado se plantea entonces de forma natural. El Big Bang es la teoría del nacimiento de la materia y, en consecuencia, del universo. Fruto del trabajo de matemáticos, físicos y astrónomos a lo largo de los siglos, este gran acontecimiento, unánimemente aceptado por los científicos, se cree que tuvo lugar hace aproximadamente 13.800 millones de años. Un destello inicial de creación que se produjo por razones que aún son algo inexplicables, provocó la aparición de la materia, dando lugar a la formación de todo lo que nos rodea, desde las partículas subatómicas hasta las galaxias. El Big Bang debe su nombre al astrofísico Fred Hoyle, que fue un feroz opositor a la teoría de la expansión del universo. En 1950, Hoyle utilizó el término Big Bang en una entrevista de forma totalmente irónica, sin saber siquiera que el modelo cosmológico mantendría este nombre. El nacimiento del universo tuvo lugar muy rápidamente, en apenas 3 minutos. 3 minutos fundamentales que conducirían miles de millones de años después a la existencia del hombre. Pero en ese preciso momento, el hombre no existía. Es la materia la que domina. Las partículas elementales de la materia ya están ahí, y en el futuro formarán todos los elementos químicos que constituyen la riqueza de nuestro mundo. He aquí una mirada a los 3 increíbles minutos que siguieron al Big Bang. Hubo una vez una explosión que llenó todo el espacio y el tiempo. El universo comienza su historia una fracción de segundo después de esta explosión. En este momento, es más caliente y más denso. Su tamaño es increíblemente pequeño, del orden de 10 millones de billones de veces más pequeño que un átomo. La luz no puede viajar lejos. El horizonte cósmico está cerca, pero la energía es inmensa. Esta misma energía es inyectada por la explosión. El universo experimenta entonces un aumento exponencial de la expansión, que ahora se denomina inflación. Pasa de ser más pequeño que un átomo a un pomelo. Se vuelve menos denso, pero también menos caliente. Aparecen las primeras partículas elementales, quarks, electrones y neutrinos se mezclan con los fotones. Y como el universo es eléctricamente neutro, también surge la antimateria. Las partículas y las antipartículas se abrazan, dando lugar a la luz. En poco tiempo, el universo pasará de 10.000 millones de grados a 100.000 millones. El movimiento de los quarks se ralentiza, lo que les permite agruparse de 3 en 3 para formar neutrones y protones. Una nueva fuerza nuclear intervendrá para unir los protones y los neutrones con notable precisión para formar hidrógeno y helio. 3 minutos después del Big Bang, el 98% de la masa del universo está formada por un 75% de núcleos de hidrógeno y un 23% de helio. Luego continuará expandiéndose, silenciosamente, durante 380.000 años. La temperatura del universo alcanza entonces los 3.000 grados. Todavía estamos muy lejos de la aparición del universo en el que ahora vivimos. Pero en este punto, la fuerza electromagnética hace una entrada dramática, jugando un papel importante en la construcción de la materia. Al juntar protones y electrones, provocó la formación de los primeros átomos completos, el hidrógeno y el helio. Este fue un paso importante en la historia del universo.
Con los fotones finalmente libres para propagarse, la luz estalla por primera vez. El universo se hizo entonces visible y seguirá siéndolo. La fusión del hidrógeno y el helio dio lugar a todos los elementos químicos que faltaban. Las primeras estrellas y protogalaxias se formaron entre 200 y 600 millones de años después del Big Bang, y el Sistema Solar nació 9.300 millones de años después de él. La materia comenzó entonces una transformación continua que sigue en la actualidad. Veamos ahora de qué está compuesto el universo actual, tras 13.800 millones de años de existencia. El universo es la totalidad de la materia y la energía distribuida en el espacio-tiempo. Está formado por miles de millones de galaxias, que a su vez están formadas por miles de millones de estrellas, alrededor de las cuales pueden orbitar planetas, formando un sistema. Actualmente se estima que el diámetro del universo observable es de 100.000 millones de años luz. Todas las estructuras del universo están en constante cambio. La galaxia en la que vivimos es la Vía Láctea, con al menos 200.000 millones de estrellas y más de 100.000 millones de planetas. Los científicos estiman que su diámetro es de hasta 200.000 años luz. La Vía Láctea alberga el Sistema Solar y, por tanto, la Tierra, hogar y origen de la humanidad. Vista desde la Tierra, la Vía Láctea aparece como una banda blanquecina que forma un arco en el cielo. Entre las estrellas que componen nuestra galaxia, hay una majestuosa estrella que brilla y proporciona luz y calor a todo nuestro sistema, el Sol. A una distancia de unos 150 millones de kilómetros, el Sol es la estrella más cercana a la Tierra. El sistema solar está definido por la estrella, el Sol, y todos los objetos celestes que lo orbitan. Entre ellos, 8 planetas confirmados danzan alrededor del Sol al ritmo del plano de la eclíptica. Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, que son planetas telúricos compuestos principalmente por roca. Y Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, que son planetas gaseosos compuestos principalmente por gas. Con un diámetro de 1,4 millones de kilómetros, el Sol representa por sí solo el 99% de la masa del sistema solar. Los científicos estiman que está a mitad de su vida y podría arder durante otros 5.000 millones de años. La energía liberada por esta esfera de luz es de vital importancia para la vida en nuestro planeta, y nuestros antepasados se dieron cuenta de ello muy pronto. De hecho, muchas civilizaciones estudiaron su movimiento anual para definir las estaciones y utilizarlo como aliado en su agricultura. Después de viajar por el universo y la Vía Láctea, acerquémonos lentamente al planeta que proporciona las condiciones para la vida humana, la Tierra. La Tierra es el tercer planeta del Sistema Solar y orbita alrededor del Sol a unos 150 millones de kilómetros de distancia. Único por su composición, su clima y la vida que alberga, reúne las condiciones ideales para la presencia de agua líquida en su superficie. El planeta Tierra se encuentra en un estado de transformación perpetua. Los volcanes, que expulsan roca fundida, forman nuevos accidentes terrestres. Las eras de hielo, la lluvia y el viento son poderosos factores de erosión y sedimentación. Sin embargo, la causa principal del cambio es el movimiento de la corteza terrestre. Las enormes placas se mueven continuamente por la superficie de la Tierra. Cuando estas placas se separan, nuevos materiales rellenan los huecos y cuando chocan, se forman cordilleras. La atmósfera de la Tierra sostiene la vida y protege de los peligros del espacio interplanetario. La Tierra está compuesta por 3 capas: la corteza, el manto y el núcleo. La corteza es la parte superior de la Tierra. Su grosor varía en función de su ubicación y se compone principalmente de roca volcánica. Debajo de la corteza se encuentra el manto, que es mucho más grueso, hasta 2.900 kilómetros de espesor.
se compone principalmente de un conjunto de oxígeno, silicio, magnesio y hierro, conocido como olivino. Por supuesto, en el centro de la Tierra está el núcleo. Este núcleo, fabricado con una aleación de hierro y níquel, está dividido en dos envolturas concéntricas. Una envoltura líquida para el núcleo exterior y una envoltura sólida para el núcleo interior. El aspecto y la constitución de la Tierra no son los mismos según el lugar desde el que se observe. Imaginemos la Tierra, separada en dos partes por una línea meridiana, el meridiano de Greenwich. Esto da lugar a los hemisferios occidental y oriental. El hemisferio occidental abarca todo el continente americano, el océano Atlántico y gran parte del océano Pacífico. Por tanto, este hemisferio se caracteriza principalmente por su alto contenido en agua. Al otro lado del meridiano de Greenwich, el hemisferio oriental está dominado principalmente por la tierra. Los continentes de Europa, África, Asia y Australia están ampliamente representados aquí. Por tanto, la actividad tectónica está muy presente. Pero, ¿cómo se formó la Tierra en el universo? Se cree que la Tierra se formó hace 4.600 millones de años, pero antes de que se formaran los planetas, estaba el Sol. Los restos de las estrellas muertas, que habrían consumido toda su energía, habrían sido expulsados a la galaxia y habrían formado una nube molecular compuesta de gas y polvo. Las partículas de esta inmensa nube, de varios cientos de años luz de diámetro, se aglutinarán bajo el efecto de las fuerzas gravitatorias. La compresión aumentará la velocidad de rotación de la nube y calentará su centro hasta que esta bola de fuego se convierta en el Sol. Al mismo tiempo, los elementos más pesados, como el hierro, el silicio, el aluminio y el níquel, se unirán para formar nuevos planetas. En cuanto estos cúmulos alcanzan un tamaño de al menos 800 metros de diámetro, son capaces de absorber la materia circundante. Durante un periodo de unos 3 millones de años, estos cúmulos se reunirán en el sistema solar para formar hasta 20 protoplanetas, incluida la Tierra. A continuación, los protoplanetas colisionan y se combinan. Tanto es así que, después de 30 millones de años, se pueden contar nuestros actuales 9 planetas. En aquella época, la Tierra distaba mucho de parecerse a la actual. La temperatura era superior a los 5.000 grados Celsius porque estaba hecha de materia fundida. Poco a poco, el planeta se enfría. Los elementos más ligeros subirán a la superficie y los más pesados entrarán en el núcleo de la Tierra para formar el núcleo. Pero la historia de la formación de la Tierra no termina ahí. Cuando tenía unos 50 millones de años, experimentó un choque de una violencia sin precedentes. Otro protoplaneta, del tamaño de Marte, colisionó con él a una velocidad de más de 11 kilómetros por segundo. El impacto es tan grave que el suelo de la Tierra permanecerá fundido durante varios millones de años. Este impacto también cambió el eje de rotación de la Tierra y provocó las estaciones. Al mismo tiempo, la aglomeración de los residuos de roca vaporizados durante esta colisión dio lugar a la Luna. En este momento, está mucho más cerca de la Tierra y parece enorme en el cielo. ¿Y el agua? Durante este periodo, el sistema solar aún estaba muy caliente, a unos 1000 grados Celsius, por lo que la Tierra no contenía agua en estado líquido y no era posible ninguna forma de vida. Actualmente, los científicos sostienen dos teorías sobre la llegada del agua a la Tierra. Se cree que el 50% del agua de la Tierra se originó por la desgasificación del manto. La otra mitad se cree que procede de una lluvia de meteoritos fuera del cinturón de asteroides. De hecho, los cometas tienen un 50% de agua. Situados junto a Júpiter, habrían sido influenciados por su imponente masa para ser desviados y colisionar hacia el interior del sistema solar hasta encontrarse con la Tierra. Durante estas colisiones, los meteoritos se habrían desintegrado y liberado agua que, mezclada con el agua del manto,
habría formado los océanos. Los geólogos han estimado que los océanos tardaron 150 millones de años en llenarse. La temperatura en la superficie de la Tierra era de unos 90 grados Celsius. La atmósfera está formada por nitrógeno, dióxido de carbono y metano. El oxígeno, en cambio, tardará más de 1000 millones de años en aparecer. Los estromatolitos, que son estructuras calcáreas que se encuentran en ambientes acuáticos, transformarán el dióxido de carbono en oxígeno, pero no se extenderá a la atmósfera. De hecho, al reaccionar con el hierro, el oxígeno se precipitará en forma de óxido y caerá al fondo del océano para convertirse en roca. Solo cuando todo el hierro ha reaccionado, el oxígeno comienza a acumularse en la atmósfera. En los próximos 2000 millones de años, los niveles de oxígeno aumentarán hasta alcanzar el nivel que fue esencial para la aparición de la vida hace 500 millones de años. La Tierra es el único planeta del sistema solar que sustenta la vida y permite el desarrollo de la especie humana. Pero antes de que apareciera la vida, tuvieron que confluir una serie de factores favorables en el momento adecuado. La primera condición esencial para la vida es la presencia de agua, pero solo si está en gran parte en estado líquido. Por lo tanto, esto dependerá totalmente de la distancia del planeta a su estrella, en nuestro caso el Sol. Si el planeta está demasiado cerca, podría estar demasiado caliente y el agua se evaporaría en la atmósfera. Por el contrario, si el planeta está demasiado alejado del Sol, el agua permanecería en forma de hielo, como en la Antártida, el mayor desierto del mundo. Además de la distancia a la estrella, la composición de la atmósfera del planeta también desempeña un papel importante. Para ilustrar esto, tomemos el ejemplo de la Tierra y la Luna. Ambos objetos están a la misma distancia del Sol, 149,6 millones de kilómetros. Sin embargo, la temperatura media en la Tierra es de 15 grados, mientras que en la Luna es de menos 20. Esto se debe a la presencia de una envoltura nubosa, la atmósfera, alrededor de la Tierra. Los gases de efecto invernadero de esta atmósfera mantendrán el calor de la Tierra en lugar de dejarlo escapar al espacio. Esto se llama efecto invernadero, así que el calor no se retiene en la Luna. En segundo lugar, la posición de nuestro planeta está en la zona habitable de nuestro sistema. Solo Marte lo es, mientras que Mercurio y Venus están demasiado cerca y tienen una temperatura demasiado caliente, y todos los demás están demasiado lejos del Sol y por tanto son demasiado fríos. La aparición de la vida a menudo se hace eco de los primeros humanos que vivieron en la Tierra, pero en un sentido más amplio, se refiere a descubrimientos mucho más antiguos, ya que el origen de la vida es, en última instancia, una sola célula. Aunque los orígenes de la vida en la Tierra siguen siendo inciertos, gracias a la investigación y al descubrimiento de fósiles, van surgiendo algunas respuestas y teorías que tienden a explicar lo que pudo ocurrir. Hasta mediados del siglo XIX, el origen de la vida se atribuía a un hombre, a un creador, Dios. El pensamiento se guiaba por las creencias religiosas, ya que nada era aún plenamente observable y demostrable por la ciencia. En aquella época, la gente creía que todos los seres vivos habían sido creados tal cual por intervención divina. Fue Charles Darwin, naturalista y paleontólogo inglés, quien en 1871 contradijo esta idea. Escribiendo a uno de sus amigos, transmitió el mensaje esencial de que la vida procede de un proceso químico y no de la creación. Darwin propuso una teoría de la evolución en la que sugería que las especies vivas evolucionan constantemente y sufren cambios morfológicos y genéticos a lo largo del tiempo. Así, por un mecanismo de selección natural, se reproducen más las especies que mejor se adaptan a su entorno. Según él, una especie se convierte en otra especie. ¿Qué forma adoptó el inicio de la vida hace varios miles de millones de años? Al principio de su formación,
Las condiciones de la Tierra no eran muy acogedoras, ya que dominaba la actividad sísmica y volcánica y el elevado calor la hacía automáticamente estéril. Después, la Tierra se enfrió lentamente y el agua que contenía se condensó parcialmente en la atmósfera. Alrededor de su esfera se forma una capa nubosa que la protege de los rayos ultravioleta del Sol. Se cree que los primeros rastros de vida aparecieron en el fondo del océano hace unos 3.800 millones de años. Los primeros vestigios de vida eran simples. Consistían en una sola célula, sin orgánulos ni núcleo. Un organismo procariota que todos conocemos: las bacterias. Son los elementos básicos de la vida. Entonces, hace 3.000 millones de años, comenzaron a desarrollarse las algas azul-verde. Fueron los primeros en producir oxígeno por fotosíntesis. Los primeros eucariotas, las primeras formas de vida complejas formadas por células con un núcleo estructurado, se descubrieron en estratos geológicos de hace 2.100 millones de años. Las distintas formas de vida se desarrollarán entonces, se multiplicarán, desaparecerán, renacerán y se reformarán abundantemente. La diversidad biológica se disparó, pero por el momento solo se concentró bajo los océanos. Hace entre 630 y 550 millones de años se desarrolló una multitud de especies llamada fauna ediacarana. Adaptados a un entorno pobre en oxígeno, estas especies tienen grandes superficies que permiten el intercambio de gases. A pesar de sus cuerpos blandos sin esqueleto, la gran resistencia de sus tejidos permitió su fosilización. Están relacionados con un tipo de medusa o coral blando. La fauna tomotiana apareció hace 530 millones de años, marcando una etapa importante en el desarrollo de la diversidad biológica. En efecto, algunos organismos estaban entonces dotados de partes sólidas y asistimos a la mineralización de los esqueletos. Esta fauna solo sobrevivió unos pocos millones de años. La última fase de la evolución de la vida está marcada por la fauna de Burgess. Esta fauna marca la biodiversidad por su colosal riqueza numérica y por la complejidad de los organismos que la componen. Esta fauna apareció hace 528 millones de años y desapareció repentinamente 20 millones de años después. Es una fauna de distribución mundial porque se ha encontrado en todo el mundo. Groenlandia, Europa, China, Australia. La fauna de Burgess se caracteriza por una asombrosa variedad de organismos nunca vistos y muy diferentes entre sí. Los vertebrados comienzan a invadir el fondo marino, así como diferentes tipos de peces. Entonces, finalmente, la vida llegó a la Tierra. Hace 440 millones de años, las plantas, como los musgos, se asentaban pacíficamente en la orilla del agua. Luego, unos millones de años más tarde, estas mismas plantas se liberarían del agua desarrollando raíces. No fue hasta hace 375 millones de años cuando los esqueletos de algunos peces evolucionaron y se solidificaron, dando lugar al inicio de las patas. Así equipados, algunos tetrápodos tenían por fin la capacidad de moverse en un entorno fangoso y de ver la tierra. Pero unos millones de años después, una extinción masiva provocó la desaparición de muchas de las especies que habían evolucionado hasta entonces. Se cree que la tercera y mayor extinción masiva ocurrió hace 250 millones de años y causó la pérdida del 90% de las especies que vivían en la Tierra en ese momento. Algunos de ellos desaparecerán definitivamente. 20 millones de años después, aparecieron los legendarios dinosaurios, que dominaron la Tierra durante más de 160 millones de años. De los reptiles mamíferos surgió gradualmente la rama de los mamíferos. Un pequeño animal parecido a una rata, probablemente insectívoro,
fue el primer ancestro común de todos los mamíferos. Hace unos 200 millones de años se produjo una penúltima extinción masiva que provocó la desaparición de la fauna de los océanos. Solo sobrevivieron algunos pequeños reptiles mamíferos. Antes de este acontecimiento, todos los continentes estaban unidos en una sola masa llamada Pangea. Pero después de esta extinción masiva, probablemente causada por una enorme explosión, los continentes comenzarán a separarse, aislando especies que ahora evolucionarán de forma diferente. Hace 65 millones de años se produjo una quinta extinción masiva que provocó la desaparición del 70% de las especies, incluida la gran mayoría de los dinosaurios que dominaban la época. Sin los poderosos dinosaurios, los mamíferos evolucionarán, proliferarán y serán cada vez más importantes durante los próximos 10 millones de años. Los primeros rastros de primates se encontraron hace 60 millones de años en el sur de Marruecos. ¿Y qué hay del hombre en todo esto? Imaginemos una escala de tiempo desde el Big Bang hasta la actualidad. Imaginemos ahora que tenemos en esta escala las diferentes etapas de la evolución de la vida en la Tierra. La llegada de nuestra especie humana, el Homo sapiens, es entonces solo una pequeña parte del fondo de la escala. Pero veamos más de cerca cómo surgió el hombre moderno y cuál es su lugar en este vasto cosmos. A pesar de los importantes avances científicos de la arqueología, el descubrimiento de seres humanos sigue siendo raro, a menudo incompleto y fragmentado. En efecto, mientras que las partes blandas, como el cartílago y la carne, son imposibles de conservar, la preservación a largo plazo de las partes óseas requiere condiciones especiales que a menudo son difíciles de encontrar. Los dientes siguen siendo la parte mejor conservada. Sin embargo, a lo largo de los años se han realizado valiosos hallazgos durante las excavaciones que nos permiten conocer la aparición de los humanos en la Tierra. El hombre es un primate, un primo lejano del mono. Los primeros representantes del linaje humano desde que se separó del de los chimpancés son los homínidos. Se cree que aparecieron hace 7 millones de años. Solo en 2001, durante unas excavaciones en el Chad, se identificó el cráneo casi completo de una nueva especie nunca antes descubierta. Este primer ser, de la primera especie Sahelanthropus cadensis, recibió el nombre de Toumai. Según las investigaciones y estimaciones, se trataba de un ser humano que medía 1 metro y pesaba unos 35 kilos. Casi 350.000 generaciones le separan de los seres humanos del año 2000. Con menos de 4,2 millones de años, los primeros humanos aparecieron en África, Asia y Europa. Los australopitecos formaron un género de humanos prehistóricos que son los parientes más cercanos del género Homo. Los restos son escasos, pero los sedimentos volcánicos y las cuevas revelan algunas huellas de la actividad humana gracias, en pequeña parte, a los huesos fosilizados, como dientes, mandíbulas y fragmentos del cráneo, pero sobre todo al descubrimiento de los objetos de sílex que utilizaban en aquella época, que entonces solo eran fragmentos de piedra formados de forma natural y no intencionada. Los científicos creen que se trataba de individuos aislados, cazadores nómadas que eran a su vez presas de otros carnívoros. La estructura de su laringe sugiere que no tenían un lenguaje articulado. Sabían utilizar el fuego, ya que se han asociado restos de ceniza al Homo erectus, pero aún no lo domesticaban. Su esperanza de vida no superaba los 30 años. Desde hace menos de 2,5 millones de años, el Homo habilis hizo su aparición. Esta vez se encontraron bifaces, piedras cortadas en 2 lados opuestos, hechas por la mano del hombre. El Homo habilis mide entre 1,15 y 1,30 metros y no pesa más de 40 kilogramos. Camina sobre 2 pies,
Es perfectamente hábil con las manos y es un buen trepador de árboles. El Homo erectus apareció hace 1,9 millones de años en África y permaneció hasta hace 300.000. Luego colonizó gran parte de Eurasia e Indonesia. Fue el primer homínido que emigró fuera del continente africano. Con 1,60 metros de altura, su cabeza ósea es peculiar. Una mandíbula imponente, sin mentón, huesos gruesos y una frente más bien baja, pero su capacidad craneal está más desarrollada. Se les atribuye la domesticación del fuego y la fabricación de las primeras herramientas reales. Entonces aparecieron los primeros neandertales. Son la especie más cercana al hombre moderno. El hombre de Neandertal era omnívoro, vivía de la caza y la recolección, pero no cultivaba ni se reproducía. Fabricaban herramientas con piedras talladas y eran capaces de vencer a mamuts, rinocerontes y grandes renos. Otra característica de esta especie es que enterraban a sus muertos. También dejaron huellas de su arte, ya que se han encontrado piezas de dientes y conchas utilizadas para decorar joyas, así como pinturas y grabados en las paredes de las cuevas. Desaparecieron hace 35.000 años. El Homo sapiens, más conocido como el hombre moderno, no apareció hasta el año 200.000 a.C. No es de ninguna manera descendiente del hombre de Neandertal. Son dos especies muy diferentes. Sin embargo, en algún momento cohabitaron y debieron acercarse, ya que recientemente hemos descubierto que tenemos algo de material genético de origen neandertal. Han existido varias especies de Homo en la Tierra, pero el Homo sapiens es el único que sigue vivo en la actualidad. El hombre de Neandertal, expulsado de los mejores terrenos de caza por el Homo sapiens, acabará por debilitarse y desaparecer en el año 30.000 a.C. El Homo sapiens se quedó entonces como el único sobre la Tierra. El Homo sapiens más antiguo descubierto hasta ahora se localizó en Etiopía y parece que la especie se originó en África. A continuación, habría aprovechado una mejora del clima para migrar a Europa en torno a los 30.000 años antes de Cristo, y finalmente se desplazó más ampliamente y ocupó todos los continentes. En contra de la creencia popular, el Homo sapiens era alto y medía entre unos 70 y 2 metros. Vivía en una época fría y cosía pieles para cubrir su cuerpo. Desarrollaron herramientas y las adaptaron a sus necesidades. Los hombres se instalaban en la entrada de las cuevas para aprovechar la luz y el calor. Domesticaron el fuego y vivían de la caza, la pesca y la recolección. Fue a menos de 10.000 años cuando los humanos cambiaron a una economía basada en la agricultura. En efecto, tras el calentamiento del clima, el hielo se derritió, el nivel del mar subió y aparecieron grandes bosques. La fauna también evolucionó cuando los mamuts se extinguieron, los renos emigraron hacia el norte y los caballos y bisontes dejaron de existir. Así, el hombre evolucionó de depredador a agricultor. Este es el comienzo de la sedentarización. El calendario cósmico de Carl Sagan es una aproximación bastante singular a la cuestión del lugar del hombre en la inmensidad del universo. Carl Sagan es un científico y astrónomo estadounidense. Su serie de televisión Cosmos tenía como objetivo popularizar la información científica y se emitió por televisión en varios países. Con este espíritu de divulgación, Carl Sagan inventó un calendario de un año para bajar al nivel humano la historia del universo desde el Big Bang hasta la actualidad. Así, el primer segundo del 1 de enero corresponde al nacimiento del universo, y el 31 de diciembre a medianoche equivale a la hora actual. En esta nueva escala de tiempo, cada segundo representa 400 años, es decir, 37,5 millones de años por día, y por tanto, 13.800 millones de años para el año. Es el 1 de enero. El Big Bang tiene lugar a medianoche y nace el universo.
Durante la noche del 2 al 3 de enero se forman las primeras estrellas. Las primeras galaxias aparecerán el 1 de enero, pero la nuestra, la trayectoria diferida, tardará más, hasta el 12 de mayo. Muchas generaciones de estrellas se suceden, enriqueciendo el entorno con átomos pasados hasta el 1 de septiembre, día en el que nació el Sol. Ahora es 9 de septiembre y los planetas se agrupan alrededor de la estrella recién llegada. El 14 de septiembre, a las 6 de la mañana, se forma la Tierra. Al día siguiente, la Luna se forma y comienza su rotación alrededor de la Tierra. Todo el escenario de nuestro sistema solar está en su sitio y ya estamos en otoño. Gracias a la estabilidad y al calor de la atmósfera, los procesos físicos y químicos se ponen en marcha y hacia el 25 de septiembre la vida aparece en la Tierra en forma de organismos unicelulares, las bacterias. Durante 2 meses, estas bacterias proliferaron e invadieron el planeta. Los primeros organismos multicelulares llegan a principios de noviembre. Diciembre es el mes más activo de la historia de nuestro universo. El 1 de diciembre se forma la atmósfera terrestre con oxígeno. El 15 de diciembre tiene lugar la explosión de Cámbrico, que define la aparición repentina de la mayoría de los principales filos de animales multicelulares actuales. A esto le siguió, cronológicamente, entre el 17 y el 23 de diciembre, el nacimiento de los primeros invertebrados, el plancton oceánico, los peces, los primeros vertebrados, las primeras plantas terrestres, los primeros anfibios e insectos y, finalmente, los primeros árboles y reptiles. Ya es 25 de diciembre y es el turno de hacer su entrada de los dinosaurios. Seguirán presentes hasta el 30 de diciembre, cuando la llegada de un asteroide será fatal para ellos. Mientras tanto, los primeros mamíferos nacieron el 26 de diciembre, las aves se diversificaron el 27, las flores y los frutos el 28 y los primates el 29. El día 30, junto con la desaparición de los dinosaurios, comienza el gran reinado de los mamíferos. Solo el último día del año, el 31 de diciembre, el hombre ocupará su lugar en el universo. A las 2 de la tarde, un primate baja de su árbol. Al anochecer, hacia las 20 horas, el linaje humano se separa de los chimpancés. El Australopithecus aparece a las 21 horas y el Homo erectus a las 23. No fue hasta las 23:48 cuando se encontraron rastros de Homo sapiens y hasta las 23:50 cuando domesticó el fuego. En el último minuto del año, inventó la agricultura y la escritura y fundó los metales. Así, en los últimos 10 segundos de este particular año se condensará la historia con mayúsculas. Esta relación entre la historia del universo y un año pone de manifiesto la insignificancia de nuestra existencia en el cosmos. En este calendario cósmico, el hombre no ocupa un lugar privilegiado, ya que solo tiene gloria durante los últimos segundos del año. El universo es inmenso en la parte visible, inconmensurable si se considera todo lo que el hombre no puede ver. Sus medidas están en miles de millones de kilómetros o años luz, números que van más allá de la comprensión humana. Para visualizar mejor la parte que representa al hombre en la inmensidad del cosmos, vamos a reducir nuestro pequeño rincón del universo, el Sistema Solar, que mide 20.000 millones de kilómetros, a la escala de una ciudad de unos 20 kilómetros. Así, las dimensiones se dividen por 1.000 millones. El Sol tendría aproximadamente el tamaño de un globo, la Luna de un guisante y la Tierra el de una uva. El hombre, en cambio, ni siquiera puede ser representado porque es muy pequeño. Recordemos que el globo, la uva y los guisantes están dispuestos en un espacio de 20 kilómetros, una parte imperceptible de lo infinitesimal en un espacio enorme. En este sentido, en la década de 1900 nació una corriente filosófica liderada por el escritor estadounidense Howard Phillips Lovecraft, el cosmicismo. Hombre autoproclamado y religioso, Lovecraft postulaba que no hay presencia divina en el universo y que en esta infinidad galáctica los humanos son particularmente insignificantes.
Para él, el Homo sapiens no sería más que una especie primitiva que piensa arrogantemente que tiene un papel crucial que desempeñar, aunque no tenga ningún poder para cambiar el universo que le rodea. Esta línea de pensamiento darwinista, inspirada en la teoría de la evolución, sugiere que los humanos son meros peones en un cosmos en el que viven otras especies. En sus extrañas historias de ficción, los seres humanos suelen ser presa de seres poderosos o de fuerzas cósmicas que nunca son finalmente malévolas, sino más bien indiferentes a la humanidad. La insignificancia de la raza humana seguirá siendo el tema principal de las obras de Lovecraft. El universo cambia constantemente. Ahora se acepta oficialmente que el universo está creciendo, estirándose. ¿Cómo puede el ser humano encontrar su lugar en este cosmos lleno de variaciones? ¿Qué futuro nos depara el universo? ¿Debe el hombre depositar sus esperanzas en la exploración espacial? La expansión del universo se refiere al fenómeno por el cual los objetos que lo componen, galaxias y cúmulos, se alejan unos de otros. Esto se interpreta como una expansión del universo, no como un movimiento de las propias galaxias. Imaginemos por un momento un gran pastel, aún sin cocer, sobre el que se colocan trozos de chocolate bastante juntos. Esta tarta se mete ahora en el horno para su cocción. A medida que el pastel se hornea, se hincha y las virutas se alejan unas de otras. Esta imagen puede compararse con la expansión del universo imaginando que los trozos de chocolate son las galaxias. En la década de 1920 se discutió por primera vez la idea de que el universo no era en realidad estático e inmutable, sino que se estaba expandiendo, arrastrando a la Vía Láctea y a todas las demás galaxias. Esto ya es un hecho establecido. Pero desde este descubrimiento, los cosmólogos han tratado de determinar el ritmo preciso de expansión del universo. Recientemente, en una revisión publicada en 2019, los astrofísicos afirmaron que la tasa de expansión había aumentado un 9% en comparación con los primeros años. Por lo tanto, el universo se expande más rápido. Este nuevo descubrimiento nos lleva a replantearnos nuestra comprensión del universo, pero también su futuro. Los científicos solían coincidir en una versión en la que la expansión del universo se veía frenada por la fuerza gravitatoria de los objetos celestes. Las investigaciones actuales han permitido explicar este fenómeno de aceleración por la presencia de una fuerza de repulsión a gran escala que podría luchar contra la fuerza de atracción de los cuerpos celestes. Esta fuerza, que sigue siendo muy misteriosa para el mundo de la cosmología, se llama energía oscura. El futuro del universo es una de las cuestiones más importantes de la cosmología. En la actualidad se barajan varios escenarios bastante diferentes para intentar proyectar el universo hacia el futuro. En primer lugar, es necesario definir si el universo es cerrado o abierto. El universo finito o cerrado implica que la materia contenida en el universo será suficiente para frenar y luego, en algún momento, detener la expansión del universo. Así, la fuerza de atracción de la materia irá reduciendo paulatinamente las distancias hasta llegar a una fase de contracción. Este reverso del Big Bang se llama Big Crunch. Sin embargo, este escenario de colapso universal se ha considerado obsoleto desde la década de 1990, cuando se descubrió que la tasa de expansión del universo estaba aumentando. El universo infinito o abierto implica que el universo continúa expandiéndose indefinidamente. En este escenario, todos los objetos galácticos llegarán a su fin. El Sol y otras estrellas se extinguirán. Con el tiempo, la materia en suspensión disminuirá y se crearán cada vez menos estrellas. Todas estas estrellas extinguidas se agruparán en agujeros negros y el contenedor, el espacio mismo, no será más que un baño de fotones sin estructura.
Será entonces cuando toda la energía del universo se extinga. ¿Y el futuro de la humanidad? Stephen William Hawking fue un físico teórico y cosmólogo británico. Es conocido en todo el mundo por sus teorías, libros y apariciones públicas. Sus libros de divulgación científica le dieron a conocer al gran público. Sus trabajos más conocidos han sido sobre agujeros negros, cosmología y gravedad cuántica. En su último libro, Breves respuestas a las grandes preguntas, publicado en 2018, el año de su muerte, Stephen Hawking intenta responder a 10 preguntas de forma clara y auténtica. Entre ellas, se aborda la cuestión de la supervivencia de la especie humana en la Tierra, y la respuesta del teórico es bastante pesimista. De hecho, para Stephen Hawking, la humanidad tiene los días contados. No estima que sobrevivamos en la Tierra más de 1000 años. Aconseja explorar el espacio para el futuro de la humanidad. Una de las razones discutidas fue la constante evolución del progreso tecnológico. Según él, las formas de inteligencia artificial, aunque muy útiles, podrían ser perjudiciales para la supervivencia de la humanidad. Los humanos, limitados por su evolución biológica, podrían ser superados por esta nueva forma de inteligencia. La ingeniería genética podría utilizarse para mejorar ciertas capacidades humanas y crear formas de superhumanos. En este contexto, habría una élite contra la que los humanos no mejorados no podrían sobrevivir. Para Stephen Hawking, es mejor recurrir a lo que nos une, repensar las nociones de riqueza y posesión y aprender a compartir de nuevo. Otro motivo de preocupación es el calentamiento global. Considera que es uno de los mayores peligros a los que se enfrenta la humanidad e incluso afirma que la Tierra podría asemejarse a Venus, es decir, registrar una temperatura de 250 grados Celsius y estar plagada de lluvia de ácido sulfúrico. En respuesta a este futuro alarmista, Stephen Hawking aboga firmemente por la colonización del espacio. Para ello, ha invertido en un programa llamado Breakthrough Starshot, cuyo objetivo es lanzar al espacio sondas espaciales capaces de alcanzar velocidades de 15.000 km por segundo. Si los humanos pudieran viajar a la misma velocidad, sería posible llegar a exoplanetas potencialmente aptos para el ser humano en solo 20 días. Se trata de un reto enorme para una humanidad que no ha viajado a la Luna desde 1972. El hombre siempre ha tratado de comprender su entorno en el cosmos. Sin embargo, tan pronto como el progreso tecnológico hizo posible la exploración, se establecieron las condiciones materiales para este viaje al universo. La historia de la exploración espacial está estrechamente ligada a la Segunda Guerra Mundial. De hecho, los alemanes habían realizado importantes progresos en el campo de los cohetes y fueron los primeros en enviar un misil que alcanzó una altitud de 100 kilómetros, el límite entre la atmósfera y el espacio, en 1944. Siguió la carrera espacial, una feroz competición entre la URSS y Estados Unidos en la que cada parte trató de demostrar su excelencia en este campo. La exploración del espacio se convirtió en un tema clave en la Guerra Fría. Esto dará lugar a 3 grandes acontecimientos en el ámbito espacial. La URSS estaba un paso atrás en el campo de la exploración espacial en los años 50. Así, decidió desplegar un proyecto de misil capaz de transportar una bomba A, cuya especificidad es su gran tamaño. Se trataba de un proyecto doblemente ambicioso porque el misil debía recorrer una larga distancia con una carga de varias toneladas. Sergei Korolev, un ingeniero ucraniano, creó entonces un pequeño satélite muy innovador. A pesar de algunos obstáculos durante las pruebas, el satélite Sputnik 1 fue enviado al espacio el 4 de octubre de 1957. Lo que comenzó como un simple proyecto de cohete a pequeña escala se convirtió en un considerable logro tecnológico. Ese día se superó un nuevo límite del entorno humano. El año 1961 estuvo marcado por el primer vuelo espacial tripulado de la historia de la exploración espacial.
El primer hombre fue enviado más allá de la atmósfera terrestre. La carrera espacial estaba de momento dominada por los soviéticos y la misión Vostok 1 confirmó la superioridad del programa espacial dirigido por Sergei Korolev. El 12 de abril se lanzó una nave espacial soviética, Vostok 3Ka, con Yuri Gagarin, un talentoso piloto de combate ruso que más tarde se convirtió en cosmonauta. Orbitaría la Tierra durante 1 hora y 48 minutos a una altura media de 250 kilómetros. Con esta misión, la URSS consolidó su prestigio en el ámbito espacial. Un mes y medio después de este acontecimiento, el presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, anunció que un estadounidense pondría el pie en la Luna antes del final de la década. Fue entonces cuando nació el proyecto Apolo. La cuestión que ahora enfrenta a la URSS y a Estados Unidos es conseguir que un hombre pise la Luna. Fue a finales de 1968 cuando los estadounidenses tomaron una importante ventaja sobre los soviéticos. Pusieron una tripulación en órbita lunar, el Apolo 8. Después, durante los 6 meses siguientes, volaron en una serie de misiones para probar los escenarios de aterrizaje lunar. Finalmente, el 16 de julio de 1969, la nave espacial Apolo 11 fue lanzada con 3 astronautas a bordo: Neil Armstrong, Michael Collins y Edwin Aldrin. La cápsula Eagle aterrizó en la Luna el 20 de julio. Al día siguiente, el 21 de julio de 1969, Neil Armstrong se convirtió en el primer hombre en pisar la Luna, seguido por Edwin Aldrin. La frase "es un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad", pronunciada por Armstrong, marcará para siempre la conquista de la Luna, en la que los estadounidenses llevan ahora ventaja sobre los soviéticos. El primer paso en la Luna pondrá fin a la adversidad espacial entre Estados Unidos y la URSS. De hecho, la relajación de la Guerra Fría ya no justificaba a estas misiones exorbitantemente caras. El contexto de la detente se ilusiona incluso con la cooperación Apollo-Soyuz, que dio lugar a un encuentro orbital entre las dos naves. Las tecnologías espaciales se desarrollaron entonces con el fin de explorar los planetas, pero también el uso comercial del espacio, gracias a los satélites de telecomunicaciones, por ejemplo. El objetivo de la conquista del espacio adquirió entonces un significado completamente diferente. Los vuelos tripulados perdieron importancia y se construyeron estaciones espaciales en las que había una tripulación permanente para realizar experimentos científicos. El gran proyecto de futuro que ocupaba a todas las naciones era la conquista de Marte. El objetivo es poder estudiar el suelo y encontrar posibles rastros de vida. El planeta Marte es intrigante porque es el que más oportunidades ofrecía a la humanidad. Podría ser el único lugar fuera de la Tierra donde los humanos podrían establecerse permanentemente. Marte se encuentra en el límite de la zona habitable. Su atmósfera es equivalente a la de la Tierra a una altura de 35 kilómetros, y la presencia de agua en este planeta está lejos de ser nula. Así, en caso de una catástrofe terrestre global, Marte podría convertirse en nuestra nueva Tierra. El planeta Marte es actualmente el centro de interés internacional y se ha convertido en el nuevo horizonte de la conquista del espacio. A pesar de los colosales avances de la exploración espacial a ojos de los terrícolas, apenas tiene el tamaño de un átomo comparado con la inmensidad del universo. El universo observable, tal como lo define nuestra visión del universo a través de los mejores telescopios, tiene una extensión de 13.800 millones de años luz. El universo entero es mucho mayor. Las naves tardan 3 días en llegar a la Luna y 26 meses en llegar a Marte. Esto significa que, con una esperanza de vida inferior a los 100 años, es bastante ilusorio que los humanos viajen por el espacio a distancias superiores a una docena de años luz. En este inmenso entorno, la especie humana no representa más que un minúsculo fragmento y nunca hemos salido del minúsculo lugar donde nacimos. A pesar de ello, estamos progresando y nuestro dominio en el mundo se está ampliando. Nuestros descendientes
pueden ir más allá. Como acabamos de ver, el destino del universo no está en manos del hombre. A largo plazo, como sabemos, todo el sistema solar cambiará o desaparecerá, y el hombre actualmente no puede hacer nada para cambiar esto, excepto colonizar otro planeta. Pero por el momento, a muy corto plazo, los mayores peligros para la especie humana son, inexorablemente, las consecuencias del calentamiento global. Mientras el hombre concentra su tiempo, energía y dinero en explorar el cosmos y tratar de dominar un entorno en el que es impotente e insignificante, está matando lentamente el planeta en el que nació, provocando lo que los científicos llaman la sexta extinción masiva. Pero esta vez, todo indica que el cambio climático está causado por el ser humano. Las especies están desapareciendo a un ritmo alarmante, tal vez un 40% de ellas en 2050. La especie humana está causando estragos en la Tierra con su desarrollo indiscriminado y abundante. El calentamiento global, debido a la actividad humana, está pasando factura. La temperatura de la superficie del planeta aumenta, las tormentas son más violentas, la escasez de agua provoca muchas sequías, el deshielo eleva el nivel del mar, los fenómenos meteorológicos extremos perturban las cosechas y algunas especies terrestres y marinas están claramente amenazadas de extinción al darse condiciones desfavorables para su desarrollo. Sin darse cuenta, los humanos están provocando su propia desaparición, ya que ellos mismos podrían formar parte de la especie que se extinguirá. Es una situación grave, pero no desesperada, si mantenemos el objetivo de proteger el planeta y mantenerlo habitable. Incluso si una parte de la población es más bien pesimista sobre el desafío climático y se ha resignado a ver cómo la crisis medioambiental paraliza la Tierra, ¿no sería este el momento de que el hombre demuestre su superioridad intelectual, liderando la lucha contra la sexta extinción masiva?